Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, daros la bienvenida y las gracias por estar esta tarde aquí con nosotros compartiendo este foro de expertos en accesibilidad e innovación. Nuestro objetivo es rediseñar la sociedad. Por eso estamos teniendo estas tertulias, esta transferencia de conocimiento, este compartir buenas prácticas con expertos que llevan muchísimos años trabajando en esta materia. Y hoy tenemos la suerte, queremos agradecer enormemente a Miguel Ángel Valero que quiera estar con nosotros compartiendo un rato con nosotros este foro de expertos. De hecho, Miguel Ángel lleva trabajando en accesibilidad desde que era prácticamente estudiante, ¿no? Pero yo me gustaría retrotraerme un poco más, ¿no? Y hablar con Miguel Ángel Valero desde su infancia, ¿no? Conocido como el Piraña, que nos cuentes un poco cómo fueron esos momentos en la televisión y luego ya nos metemos más en harina de accesibilidad. Miguel Ángel, bienvenido. Muy buenas tardes, muchísimas gracias Jesús, amigos de la Fundación 11, y gracias a todas las personas que nos estáis viendo y escuchando y compartiendo, porque realmente pues un foro de expertos pues lo es también por todas las personas que están ahí compartiendo conocimiento, ¿no? Yo me siento muy agradecido y honrado y un placer de compartir y seguir aprendiendo conjuntamente. Me preguntabas por Verano Azul. Pues en Verano Azul yo tenía 9 años, hace unos 40 ahora aproximadamente, ¿no? ¿Y qué puede tener en común eso con mi vida actual? Pues que muchas personas me siguen identificando y que yo entonces ya, ese personaje de la serie El Piraña, pues tenía esa vocación también de tecnología pues para las personas y estaba ahí como siempre queriendo estar informado y dialogando con todos, ¿no? Entonces la verdad que Antonio Mercero pues me hizo ese regalo de Verano Azul y Televisión Española y la sociedad española durante todos estos años por su cariño, y entonces está muy conectado también con lo profesional, porque de alguna manera pues esa cercanía que requiere nuestra profesión pues también la he vivido todos estos años a través de la serie. Cuando estaba haciendo la tesis doctoral o cuando estaba haciendo el proyecto fin de carrera o en tantos proyectos de investigación y desarrollo o en el CEAPAT o en el ayuntamiento, pues siempre esto también es como una relación de mucha fraternidad, de ida y vuelta. Yo, si tuviera que definir a Miguel Ángel Valero, le definiría como una buena persona con vocación de ayudar, y de hecho toda tu trayectoria profesional ha sido ayudando, ¿no? Lo comentaba, la tesis doctoral de Ingeniería de Telecomunicaciones la hiciste precisamente para ayudar a las personas que más difícil lo tienen en el ámbito sanitario. Desde ahí llevas trabajando en la universidad para incluir el diseño para todos en los currículum formativos, estuviste trabajando en el CEAPAT, Centro de Referencia sobre Ayudas Técnicas y Accesibilidad, y ahora diriges la Oficina de Accesibilidad del Ayuntamiento de Madrid, una de las ciudades más importantes del mundo, una ciudad compleja en la gestión, con grandes retos por delante, pero que ha trabajado bastante bien la accesibilidad y tiene que seguir trabajando para hacerlo, y es desde luego que es todo un gran logro que haya decidido el Ayuntamiento de Madrid establecer esa oficina de accesibilidad, y sobre todo el logro que haya decidido que la dirijas tú, que seas tú el director de esa oficina de accesibilidad. Miguel Ángel y yo nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, y sobre todo Miguel Ángel también es un buen conversador. La verdad es que una conversación con Miguel Ángel puede ser larga, pero sobre todo fructífera. Me encanta charlar con él de diversas cosas, muchas veces cuestiones incluso bastante filosóficas, ¿no? Pero de bastante profundidad. Miguel Ángel, me gustaría que charláramos precisamente de tu trayectoria, ¿no? De la importancia de la universidad, cómo te empezaste a preocupar por la accesibilidad en esos momentos, como la tesis, y luego cómo saltaste a ser profesor de la Escuela de Teleco y hasta incluso a estar en el equipo de dirección de la propia escuela. Pues bueno, yo estudio Teleco porque tenía esa vocación de ingeniería en temas de salud y sociales. En la Escuela de Teleco de la Politécnica, en la Ciudad Universitaria, había un grupo de bioingeniería y telemedicina, y había asignaturas en ese sentido. Y ya a mitad de carrera empiezo con temas de ergonomía, de interacción persona-máquina, que entonces eran como los orígenes de la usabilidad. Y entonces pues empiezo el proyecto fin de carrera en el año 94-95 en el grupo de bioingeniería y telemedicina. Entonces se hablaba mucho de los temas de rehabilitación y demás en los proyectos europeos,
pero el enfoque en el que yo estaba más presente era la cuestión de detección de la discapacidad y de seguimiento, ¿no? Entonces, en el hospital clínico, en el servicio de neonatología, pues hicimos un sistema de información para el seguimiento y la atención temprana a niños con discapacidad, y entonces mis orígenes ahí, desde antes de acabar la carrera en el 94-95, pues fue pues aglutinar todo el conocimiento posible sobre el desarrollo del niño, pues para mejorar la integración y su interacción en lo social. Entonces la universidad ahí ya fue alma mater, pero también fue una conexión directa, en este caso con neonatología del hospital clínico, donde ya trabajaba, aparte de pediatras y neonatólogos, pues psicólogos, terapeutas ocupacionales, pedagogos. Entonces había un enfoque muy centrado en la persona, ¿no? Estos son un poco mis orígenes, conectando la parte de discapacidad con la parte sociosanitaria, pero también es cierto que llega, digamos, a España las comunicaciones de banda ancha, entonces se plantea que para las personas en situación de dependencia, entonces no se hablaba con este lenguaje, o gente que eran enfermos crónicos, pacientes con mucho deterioro, pues el problema de la atención sanitaria, ¿no? Entonces, ahí estoy hablando ya del año 96-97 y planteamos el primer sistema de telemedicina accesible en el hogar, ¿no? De forma que las personas que no necesariamente tenían que ir al hospital para la atención sanitaria, pues pudieran tener el contacto directo accesible con el profesional, ya fuera médico de enfermería o la parte de atención incluso psicosocial. Y entonces la verdad es que en mi vida, pues como que la tecnología me ha llevado a la discapacidad, y la discapacidad y la accesibilidad fundamentalmente, pues como que nos ha pedido lo mejor de la tecnología, ¿no? Yo recuerdo que en aquellos momentos pues empezábamos a instalar banda ancha en las casas, la conexión con el hospital, y lo que medíamos no era solamente el impacto sanitario desde el punto de vista de mejora en la adherencia a un tratamiento, la cuestión, digamos, de la percepción de salud clínica, digamos, ¿no? Sino que también, sobre todo, el impacto social, ¿no? Como para estas personas, hasta 35 personas con las que trabajamos esos años, pues como la sensación de participación era mayor, la sensación de seguimiento era mayor, y entonces en ese sentido, pues cuando tú tienes una comunicación con otras personas de forma natural, que de otra manera habría sido muy compleja, pues rompes el entorno discapacitante y te conviertes en una comunicación pues como la que estamos teniendo ahora entre muchas personas de forma natural, ¿no? Entonces, para mí, resumiendo, la universidad pues ha sido pues un gran servicio de apoyo a poder desarrollar pues hasta el año 2014, que me integro a finales como director del CIAPAT, pues durante más de 10 años, casi 15, pues todo lo que es el desarrollo tecnológico en el tema del hogar digital, en los temas de accesibilidad física, sensorial y cognitiva, en el tema de aplicaciones móviles que eran también tan determinantes cuando empezaron que fueran accesibles, ahora lo tenemos todo asumido, aunque no siempre cumplido, en tecnologías web, que también estuvimos del principio. De hecho, el primer portal que se hizo de atención temprana accesible, pues lo hicimos ahí con el tema de poder dar la información sobre el desarrollo del niño, ¿no? Para todas las personas. Y de alguna manera, pues cada vez que ha ido emergiendo nuevas tecnologías en el ámbito en el que yo más he trabajado, de información y comunicaciones, como doctor ingeniero de teleco, pues hemos querido aprovecharlas al servicio de la sociedad, ¿no? Hasta el punto que tú y yo hemos compartido, Jesús, muchas veces, que como tecnología es aprovechamiento práctico del conocimiento científico, pues si este aprovechamiento práctico no lo es para nosotros en una mayor participación social y defensa de los derechos de todas las personas, de interacción, de inclusión, pues eso para mí como que no fuera tecnología, ¿no? Sino un artilugio y ya. Pero además trabajando con universidades europeas, porque has hecho estancias en verano. Recuerdo que unos cuantos veranos has estado de profesor visitante en Suecia, ¿no? Sí, la verdad que eso también fue un regalo, y yo recomiendo siempre a cualquier profesional que pueda viajar y realizar este tipo de estancias, quiero decir, de investigación, desarrollo, de transferencia tecnológica, ¿no? La Universidad Mälardalen de Västerås, cerca de Estocolmo, pues me ha invitado varios años como, al principio empecé pues invitado a tribunales de tesis doctoral para aportar temas de accesibilidad y en los ámbitos de ellos más de ingeniería biomédica, y luego pues me propusieron ser profesor visitante, ¿no? Entonces aprovechaba los veranos también con la familia, que siempre estoy muy agradecido a todo el apoyo de mi familia, que es tan importante, ¿no? Además del de los amigos, pues para poder contribuir allí, ¿no? Y de hecho ya el último verano que estuve, que ya era aprovechando que ya empezaba en el CIAPAT,
pues hasta algún producto de apoyo que habíamos hecho en el CIAPAD, pues lo refinamos con apoyo de algunas empresas suecas, y a algunas empresas suecas llevamos conocimiento también de productos de apoyo con impresión 3D, como el que empezábamos a hacer en el CIAPAD allá por el año 2013, bueno, 2014 sobre todo, y 2015. Y la inclusión del diseño para todos en las universidades, que es un problema Bueno, pues eso Talón de también me Aquiles lo importante, ¿no? comentabas. Yo empecé como profesor titular en el año 2003, la tesis mía es de 2001, y entonces al poquito hubo un cambio en el equipo de dirección de la escuela. Ya estaba yo en la escuela de Teleco en el campus sur de Vallecas de la Politécnica, y entonces pues me propusieron ser subdirector de investigación y doctorado, ¿no? Entonces, claro, para la escuela era muy importante empezar con máster oficial. Entonces el planteamiento era pues máster en tema de sistemas y servicios para la sociedad de la información, ¿no? Entonces, desde el primer momento yo dije que tenían que ser sistemas y servicios accesibles, ¿no? Porque si no contemplábamos eso en los análisis y los diseños, en las tecnologías, en la validación, en la formación, digamos, en máster, pues entonces los alumnos pues les queda siempre como esa asignatura pendiente, ¿no? Yo soy muy partidario de que en ingeniería y también en muchas otras disciplinas, pues todo lo que es interacción persona-máquina, persona-entorno, pues si no es accesible no hay interacción, y por tanto pues no hay ingeniería al servicio de la sociedad, ¿no? Entonces, la verdad que este mensaje fue calando. Ya en la Universidad Politécnica y en otras universidades españolas hay otras experiencias, por supuesto, de accesibilidad y oficinas y demás, pero al incorporar los estudios de máster, a veces un poco transversalmente, a veces en asignaturas según se trata, pues fuimos a más, ¿no? No solamente en máster, porque yo al ser mi área de conocimiento es de ingeniería telemática, en eso soy profesor habilitado, ¿no? Y entonces, pues cuando dábamos clases o di clases de tecnologías web o de comunicaciones móviles, o cuando planteamos en cuarto de carrera las asignaturas de grado, el hogar digital, pues incorporamos siempre la cuestión de la accesibilidad. Porque yo creo que una cosa muy importante a añadir es que la accesibilidad siempre es, aunque a veces a algunas personas les parezca una complejidad, es una buena noticia para la ingeniería, ¿no? Porque en todo lo que yo, por ejemplo, trabajé en ingeniería biomédica, pues los requisitos de salud siempre serán exigentes, de seguridad, robustos y de utilización sencilla y clara por cualquier persona, pues porque estábamos en un ámbito sensible, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante descubrir cómo la accesibilidad mejora la tecnología, mejora la ingeniería, mejora la documentación, los productos y los servicios, y supone retos que a veces hacen que tiremos de tecnología que de otra manera no es posible, ¿no? Pues yo qué sé, por ejemplo, esta comunicación que estamos teniendo ahora multidireccional, pues nos está permitiendo a través del subtitulado y de la lengua de signos, de la parte de visión y de la parte sonora, pues un enfoque multimodal, ¿no? Yo agradezco, por cierto, muchísimo a las intérpretes y a las personas del servicio subtitulado, porque de alguna manera nos permite que diferentes canales de comunicación pues se produzcan a la vez. Cuando yo trabajaba en la tesis doctoral, que estábamos ahí empezando con los temas de telemedicina, la videoconferencia solamente era punto a punto, y ahí empezamos a trabajar para poder hacer canales de multidifisión que nos permitiesen, como ahora, que muchas personas se conecten a la vez y que la red no se sature, ¿no? Entonces es muy interesante porque estas necesidades sociales de las personas, de comunicación entre todos, equitativa, pues traen retos a la tecnología, ¿no? Y por otro lado, la tecnología pues como que puede, digamos, presumir de poder facilitar necesidades sociales que son muy determinantes, ¿no? Luego también es cierto que, por ejemplo, durante unos cuantos años trabajamos en el hogar digital accesible en el tema de la teleasistencia accesible, y en estos últimos años ya salió una norma en la que incorpora también la accesibilidad en teleasistencia. Porque claro, no puede ser que cuando las personas a lo mejor con mayores limitaciones sensoriales, físicas o cognitivas, aquellos servicios o productos que para ellos no son pues una necesidad, ¿no?, para poder participar en equidad como otras personas, pues se queden al margen por cuestiones de accesibilidad, ¿no? Aunque yo siempre digo una cosa que también creo que es muy importante. La accesibilidad es una condición necesaria, pero no suficiente. Es decir, la accesibilidad ha de permitirnos la participación de todas las personas en igualdad de condiciones, pero lo que tenemos que buscar realmente es la inclusión de todas las personas, ¿no? Es decir, que si no hay accesibilidad, pues no podemos participar, pero luego, además de que ser accesible, pues todos tenemos que poder estar activos en la educación, en el empleo, en el ocio, en la vida pública, en los servicios, y entonces yo creo que es muy importante que todos somos
agentes de accesibilidad, ¿no? Que todos somos catalizadores de eso con nuestro conocimiento, con nuestra experiencia o incluso difundiendo y divulgando este conocimiento a otras personas. Sí, ese comportamiento ciudadano, que yo creo que no aplica aquí el término de cuidadanía, pero que sí todos los ciudadanos seamos responsables de la accesibilidad, porque en algún momento dado nos hemos encontrado como alguien que ha aparcado donde no debía, en un paso de cebra, en un rebaje, en un aparcamiento reservado. O sea que sí que nos hemos encontrado, o que alguien ha puesto limitación para que en su edificio se pudiera instalar un ascensor, que también lo hemos encontrado. O sea que es una responsabilidad de todos. Miguel Ángel, de la universidad pasas al CEAPAT, Centro de Referencia en Accesibilidad y Productos de Apoyo. ¿Qué te queda del CEAPAT? ¿Cuál fue tu labor allí? Pues para mí fue un grandísimo regalo. Es cierto que yo empecé a trabajar con el CEAPAT a mitad de los 90, al año siguiente o al otro de acabar el proyecto de fin de carrera, porque empezaba el tema de la telefonía móvil de segunda generación y media casi ya en España, y surgía el problema de la dificultad de los audífonos o implantes cocleares con la telefonía móvil. Entonces, yo había estado ya trabajando unos años con el CEAPAT en estos temas de accesibilidad en productos de apoyo, y cuando en el año 2014, a mitad, se jubila la que entonces era mi predecesora, Cristina, o fue, y gran amiga, Cristina Rodríguez Porrero, pues queda, digamos, esto vacante y alguien me, pues, ¿por qué no te presentas y demás, ¿no? Entonces yo dije, pues yo la verdad que llevo muchos años trabajando en accesibilidad, en proyectos también con el Inserso, también a nivel internacional, y me pareció poco, pues como una oportunidad maravillosa de también contribuir desde la universidad al enfoque del día a día, ¿no? A mí del CEAPAT me quedan unos compañeros maravillosos, una experiencia de implicación social pública para todas las personas enorme, una continuidad y unas ganas de innovación permanentes, y en realidad, pues en el CEAPAT estuve antes de trabajar ahí como director del centro, los 5 años estos inolvidables, y una continuidad pues porque seguimos como compañeros y amigos trabajando, ¿no? A mí una cosa que me gusta muchísimo del CEAPAT es que se desvive por la necesidad específica de cada persona, ¿no? A veces cuando nos planteamos un producto, un servicio, proyectos, pues como que buscas los grandes números, ¿no? Y en el CEAPAT, pues lo que la industria a lo mejor no tiene resuelto por una especificidad muy alta o porque es algo demasiado innovador o porque en ese momento los tiempos serían muy grandes para un proyecto nuevo, pues hay un equipo maravilloso de profesionales transdisciplinar que está siempre ahí permanente para poder atender a esa necesidad de una actividad de la vida diaria, básica o no, ¿no? Entonces es muy valioso porque es un centro que atiende a cualquier ciudadano según esas necesidades de accesibilidad y de participación social, pero desde esas necesidades específicas, la experiencia acumulada en estos más de 30 años que tiene el centro, pues permite que sea como un bien común muy generalizable, ¿no? Entonces, cada persona somos diferente, con unas necesidades específicas, pero también con una parte de necesidad pues colectiva para otros, ¿no? Entonces, el CEAPAT, por su estabilidad y por todos estos años de trabajo y toda la documentación que luego genera, gratuita, pública y abierta, pues verdaderamente es un centro de referencia pues ampliamente conocido, ¿no? Entonces, a mí me queda haber compartido mucho con personas maravillosas, haber aprendido y muchas cosas de la universidad, poderlas hacer ahí realidad, y luego pues también pues un contacto permanente pues porque nos seguimos encontrando, ¿no? Con lo cual yo creo que es un ejemplo maravilloso de transición entre el conocimiento, la investigación, el desarrollo y la innovación, y luego también la documentación y sensibilización para otras profesiones, ¿no? Porque el enfoque en el que se trabaja transdisciplinar es muy valioso, porque cuando llega una persona con una necesidad concreta, pues hay distintos aspectos que tener en cuenta, ¿no? Y también una muy buena relación con la industria, que yo creo que es esencial, ¿no? Porque es muy importante que la industria y las fundaciones y las entidades públicas pues sientan ahí un respaldo, pues porque muchas cosas de accesibilidad tendrían que ser de serie, ¿no? Yo siempre defiendo la accesibilidad de serie, que no tenga que ser un complemento añadido, sino que algo que nazca siempre desde el análisis y el diseño, ¿no? Pero algunas veces eso no se incorpora hasta que no hay una necesidad concreta o una solución que emana de que la tecnología ha evolucionado, ¿no? Entonces el CEAPAT, la verdad que cumple mucho también ese paradigma que dicen de Internet, que también decía Santa Teresa de Calcuta, de que todo lo que no se da se pierde, ¿no? Porque el CEAPAT al final, cuando estos años trabajando allí y en la actualidad sigue así con unos maravillosos profesionales,
pues es, oye, esto que se haga, que se conozca y que llegue cada vez a más gente, ¿no? Y eso es una cosa yo creo que muy, muy importante, porque muchas veces unos han tenido la idea y otros la pueden llegar a cabo y al final colectivamente pues hemos logrado que una persona que en un contexto determinado, pues como decía antes, de salud, de educación, de empleo, de ocio, de participación en la vida pública, de movilidad, de transporte, de vivienda, el que queráis, pues tengan mayor autonomía, ¿no? Yo creo que antes cuando comentabas el tema de los cuidados, pues es verdad que a veces tradicionalmente ha sido un enfoque como solamente de cuidadora, persona cuidada, ¿no? Pero yo creo que en el momento actual no estamos en eso. Estamos en un momento de cuidado mutuo, porque en algunas cosas desde la profesión de una persona pues puede contribuir a la sociedad, pero también esa persona como miembro de la sociedad requiere la contribución de otros profesionales, ¿no? Entonces, yo creo que sí que podemos hablar de cuidados mutuos, en el sentido de que todos podemos aportar a los demás según nuestra experiencia y Ese era el conocimiento, punto, ¿no? ¿no? Como concepto de respeto como Claro, ciudadano y de claro, atención y de empatía a las necesidades del otro, ¿no? completamente. O sea, esa ciudadanía es cuidadanía porque todos compartimos el espacio, digamos, público, ¿no? También desde nuestro ámbito privado, pero en las relaciones que tenemos como profesionales, y tú lo decías al principio, como vocación, ¿no? Sentamos una llamada, una vocación a poder desde nuestro conocimiento y experiencia que va evolucionando en relación con los otros y gracias a los otros, pues la posibilidad de mejorar el mundo colectivamente, ¿no? Pregunta a Verónica Martorell que nos cuentes tu experiencia en Latinoamérica. Dice que te adoran Ay, Verónica, como una muchas gracias. estrella Sí, sí. latina allí en Latinoamérica. Y Pues la tenemos verdad que muchas personas de Latinoamérica que se conectan al foro de expertos. Pues muchas gracias, Verónica. Yo en Latinoamérica he tenido dos grupos de experiencias. He tenido experiencias en lo que se refiere a cooperación al desarrollo, sobre todo en Centroamérica, en Nicaragua y Guatemala, y luego experiencia de compartir formación en accesibilidad en centros de accesibilidad y de discapacidad, pues en El Salvador, en Paraguay, en Colombia y en más países, ¿no? También en Costa Rica con la universidad y demás, ¿no? Entonces, la verdad que yo creo que con Latinoamérica tenemos una unión muy fuerte porque muchas de las cosas que se hacen en cada uno de los diferentes países, pues como que tienen impacto en el otro lado, ¿no? Entonces, cuando he trabajado con gente de muchos países latinoamericanos, pues he visto esa capacidad de replicar y escalar muchas cosas de lo que se hace en las diferentes experiencias, ¿no? Y para mí eso ha sido muy valioso. Gracias a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, hace unos años estuve en el encuentro ya de allí de América Accesible y a mí me fascinaba porque, por ejemplo, legislación que hemos empujado en España en español o temas técnicos, pues resulta que allí ha tenido eco, pero es que luego hemos conocido cosas que están haciendo allí que aquí también han sido muy positivas, ¿no? Cuando estaba en el CIAPAT, además, pues siguen existiendo centros iberoamericanos, los CIAPAT, pues como el que está en Argentina, en Buenos Aires, el que se hizo en Colombia, el que también se tenía presente poner en marcha en Chile, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, como que la casa común es más hogar, ¿no? Porque es más colectivo, ¿no? Y luego también decir que cuando he estado allí en temas de cooperación al desarrollo, gracias a la universidad como profesor con la dirección de Latinoamérica, y luego también, y luego también en los tiempos cuando estaba estudiando la carrera, pues yo creo que hemos podido un poco ver que, por ejemplo, las cosas que comentaba al principio del seguimiento de información para el desarrollo del niño en los temas de discapacidad, pues allí en entornos de desnutrición, por ejemplo, o en entornos de pobreza, pues también es valioso. Es decir, cuando hacemos nosotros soluciones de bajo coste, pues son soluciones para todos, ¿no? Porque el planteamiento es que, no lo hemos dicho, pero mucha gente lo comparte, lo que hacemos accesible, pues si no es asequible, pues al final no llega a la población, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues por ejemplo, los encuentros que se hacen en el Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física, el CRMF de Albacete, del IMSERSO, pues ahí durante más de 10 años se hacen productos de apoyo de bajo coste que son replicables y escalables y que tanto en Latinoamérica como en España pues han tenido una realimentación común, ¿no? Entonces, yo creo que se amplía el espectro enormemente y es muy, muy valioso. Bueno, vosotros también de ONCE en Latinoamérica podríais hablar de un montón de buenas experiencias, ¿no? Sí, tenemos un contacto muy directo y una actividad Claro.
bastante intensa. Oye, nos metemos con la oficina, que yo creo que es lo que está esperando todo el mundo, que nos cuentes la oficina, los objetivos. Hemos tenido muchísimas preguntas previas. Sin duda alguna no las vamos a poder hacer todas y algunas incluso son preguntas que como tú eres el referente, el responsable de la oficina de accesibilidad, te las hacen a ti siendo conscientes de que tú no eres el responsable de la respuesta, sino que son compañeros tuyos dentro del ayuntamiento. Hay mucha preocupación con las licencias, hay mucha preocupación con la accesibilidad a los locales comerciales, pero cuéntanos la oficina, cuál es el objetivo, cuál es el presupuesto, qué actividades estáis realizando, qué relaciones tenéis con otros compañeros del ayuntamiento, con los diferentes distritos, que tampoco será sencillo, al ser Madrid un municipio tan grande, que prácticamente es una ciudad-estado, ¿no? Por el volumen de gestión que tiene que poner en marcha, ¿no? Bueno, la Oficina de Accesibilidad nació en enero de este año 2020 a partir de una resolución de junio de 2019 en el que todos los grupos políticos y con el liderazgo del gobierno municipal impulsaron que existiera una oficina de accesibilidad. La oficina de accesibilidad tiene un enfoque de sensibilización, de empuje y de motivación y de coordinación, de recepción y de relación con la sociedad estrictamente, pero digamos que lo ideal es que cada una de las áreas de gobierno, pues en sus competencias, ejecuten la accesibilidad de forma, digamos, natural, ¿no? Entonces, en este sentido, la Oficina de Accesibilidad en estos meses está teniendo un papel muy importante en cuanto a que todas las reclamaciones que se van recibiendo y todas las cuestiones de accesibilidad pendientes, pues las catalizamos con otras áreas de gobierno, ¿no? Entonces hay muchas veces que hay determinadas acciones de accesibilidad que se han quedado enquistadas, que por alguna razón estaban pendientes de un informe para poder ver en qué medida eso era mejorable o en qué medida se tenía que tener en cuenta para planes futuros. Y entonces, en ese sentido, pues estos meses han sido muy activos de empujar cosas mejorables en la ciudad, ¿no? Es verdad que hay muchas cosas que quedan por mejorar, pero también es cierto que hay otras cuestiones que a veces, pues, por relaciones entre las direcciones generales y las áreas de gobierno o con los distritos, pues a lo mejor se interrumpen sin haber una razón, a lo mejor más que a veces de complejidad administrativa y que luego pues se llegan adelante pues más ágilmente, ¿no? Y de eso cada vez más tenemos más experiencias. La ciudad de Madrid lleva impulsando accesibilidad desde hace muchísimos años y décadas. Lo que pasa es que muchas veces tampoco se ha visto, ¿no? Entonces, la oficina pues tiene esa misión catalizadora, sensibilizadora y además de aglutinadora en lo que se refiere a las diferentes áreas, distritos y direcciones generales. En el mes de septiembre de este año se constituyó la mesa, bueno, antes del verano, pero luego nos reunimos en septiembre, la mesa de accesibilidad de la Ciudad de Madrid presidida por el alcalde. Y esto ha sido algo muy valioso porque todas las áreas de gobierno pues están incorporando este compromiso en el tema de la accesibilidad, ¿no? Es cierto que muchas veces hay cosas que nos gustaría que fueran más rápido y no van de ese modo, ¿no? Pero también es verdad que en todas las actuaciones municipales que se van haciendo, en particular mi oficina está adscrita a la Oficina de Accesibilidad al área de gobierno de obras y equipamiento, aunque tiene un enfoque transversal, pues todas las cuestiones de espacio urbano y de vía pública pues están yendo cada vez a más, ¿no? Y gracias a la oficina también es cierto que cada vez que tenemos una petición de mejora de accesibilidad, pues personalmente y a través de los informes y el sistema de registro que tenemos, pues vamos haciendo un seguimiento mayor de los expedientes de accesibilidad que están ahí pendientes, ¿no? Me hablabas del tema de locales comerciales. Pues estamos con mucha continuidad pidiendo informes al respecto de la accesibilidad de los locales comerciales, ¿no? Porque muchas veces nos estamos encontrando con que el tema de los ajustes razonables, pues una cosa es que tengas varias soluciones técnicas y razonablemente optes por aquella que es más apropiada y a lo mejor pues más viable en la solución de la accesibilidad que impide el acceso a un local a una persona, y otra cosa es que como que ninguna se contemple como razonable y se quede la cosa atascada, ¿no? Entonces, por un lado nos encontramos con mejoras en los temas de los locales, especialmente de piso bajo, en los accesos, en los baños o así,
y particulares y entidades privadas que van incorporándolos, y por otro lado nos encontramos con que sigues informando y pidiendo informe y demás, y hasta que no se produce una rehabilitación a lo mejor de ese local, pues no se mejora como sería lo deseable, ¿no? Entonces yo veo que nos encontramos con que la accesibilidad, como a veces hemos dicho, es un horizonte móvil, ¿no? Es decir, que yo miro al horizonte y lo quiero ver siempre cada vez más accesible y más transversal, pero te acuestas cada día y sabes que esto aún está pendiente y aún está pendiente, ¿no? Con lo cual, pues muchas veces ahí tienes una cierta frustración. Podemos seguir con esta conexión telefónica con Miguel Ángel Valero. Yo ya me estaba quedando sin voz, prácticamente intentando rellenar el hueco que se nos había quedado, y de hecho en el chat alguien decía que deberíamos de continuar contigo otro día, dada la importancia y la relevancia no solo de tu trayectoria, sino de la actividad que estás desarrollando en estos momentos en la Oficina de Accesibilidad del Ayuntamiento de Madrid. Nos habíamos quedado hablando de tu relación con las otras áreas, de los objetivos, los presupuestos, y les he adelantado a los que nos están oyendo de lo que íbamos a hablar. Íbamos a hablar de las terrazas, íbamos a hablar del Plan Adapta, algo emblemático y bastante pionero que habéis puesto en marcha gracias a ti. Con lo cual, Miguel Ángel, si quieres, pues cuéntanos sobre el Plan Adapta. Pues mirad, el Plan Adapta Vivienda, la verdad que ha sido un hito muy importante en el ayuntamiento, y en ese sentido, pues el mérito, la empresa municipal de vivienda y suelo, que es la que ha, digamos, liderado esto. Lo que pasa es que en cuanto me incorporé a la oficina de accesibilidad en el mes de enero, pues enseguida plantearon pues cómo incorporar las necesidades de accesibilidad prioritarias en las viviendas de Madrid. Y entonces, pues la verdad que toda la experiencia que de estos últimos años sobre necesidades de adaptación de vivienda, pues se ha volcado ahí, ¿no? Entonces, el enfoque primero era, pues no solamente tener en cuenta la accesibilidad física, sino también la accesibilidad sensorial y con vistas también a la cognitiva, ¿no? De forma que al final, como decía antes, no sea solamente la adaptación de la vivienda, sino que contribuya de verdad a mejorar la vida más autónoma de cada persona, ¿no? Entonces, este trabajo con también el apoyo de CERMI Madrid se puso en marcha antes del verano, con un presupuesto de 3 millones de euros, y entonces pues llegó el parón del coronavirus, y entonces cuando al final, en el mes de agosto, no se habían agotado las solicitudes, pues se extendió durante el mes de septiembre, y ahora pues ya terminó también en octubre, ¿no? Entonces, hasta la fecha, pues se han atendido un presupuesto de unos 700.000 euros, eso lo puede explicar mucho mejor el gerente de la empresa municipal de vivienda y suelo de Madrid, pero estamos muy contentos porque en ese sentido hay un grupo de solicitantes bastante numeroso que se han beneficiado, ¿no? Y yo creo que una cosa muy importante es que esto pues ha sido una innovación, y al incorporar esto como parte específico de temas de accesibilidad en la vivienda, no como si fuera parte de otro lote de adaptaciones de vivienda o de rehabilitación, pues de otras iniciativas, y además nos va a dar mucha información que se publicará cuando esté el informe final con las adjudicaciones, que todavía no se han terminado de hacer, ¿no? De un poco pues lo que están pidiéndonos en la ciudadanía madrileña a este respecto, ¿no? En media se han concedido ayudas de unos 6.000 euros aproximadamente, aunque la horquilla es muy variable por las necesidades diferentes de adaptación de la vivienda, ¿no? Que fundamentalmente han estado en el baño y también en la cocina, pero también en otras estancias, ¿no? Incorporando pues no solo temas a lo mejor de accesibilidad física tradicional, sino también de control domiciliario, de hogar digital y demás, ¿no? Y yo creo que ha sido muy valioso porque también incorporar accesibilidad en lo visual y en lo auditivo pues también es muy importante para la vida dentro de la casa, ¿no? Con la mayor autonomía posible. Con lo cual estoy seguro que el año que viene tendremos más plan Adapta Vivienda, y que se va a enriquecer mucho con la participación que ha habido este año. Genial. Miguel Ángel, nos preguntaban en el chat antes si conoces cuántas ciudades tienen oficina de accesibilidad. Bueno, pues en realidad seríamos una red de entre 10 o 15 en España. Lo que pasa es que algunas han sido más tradicionales de discapacidad, otras oficinas técnicas en general, en lo social, pero que también incorporan la accesibilidad. Pero este número es cada vez mayor, y la verdad que tenemos buena relación
entre las personas técnicas de los ayuntamientos, de las oficinas, y tenemos así nuestra pequeña red interna, ¿no? Además, también yo os agradezco a la Fundación 11 que en su momento hicisteis un encuentro en el que nos juntasteis unos cuantos, ¿no? Entonces, la verdad que yo observo que las necesidades de accesibilidad son bastante similares en muchos de los municipios, ¿no? Y, por ejemplo, antes cuando me hablabas del tema de la adaptación de los locales o la cuestión de agilizar las licencias o el tema de los ascensores, que es tan importante, pues tenemos ahí dificultades parecidas, ¿no? Porque todos estamos a favor de, por supuesto, de que la legislación se cumpla, de que toda la normativa técnica se tenga en cuenta cada vez más, pero muchas veces pues los procesos son lentos y la complejidad administrativa y cosas que no se han hecho bien al principio, pues luego cuesta trabajo mejorarlas, ¿no? Pero desde luego sí que creo que tenemos ahí una red de técnicos municipales con mucha vocación de mejorar la accesibilidad de todos los municipios, y también está también integrado y conectado con la Federación Española de Municipios y Provincias. Fantástico. Quería preguntarte sobre las Smart Cities, la inclusión del diseño para Sí. todas las personas en el concepto de ciudad inteligente. Comentaba antes de que te incorporaras tú en este break que hemos tenido que el concepto de Smart City se ha basado mucho y se ha focalizado muchísimo en la tecnología y en la sostenibilidad, eficiencia energética, ahorro de costes, gestión del dato, gestión de las infraestructuras, pero en muchos casos se ha olvidado de la ciudadanía. Quería preguntarte precisamente esto, ¿cómo desde el ayuntamiento estáis trabajando para que la ciudad de Madrid sea realmente una Smart Human City y no solo una Smart City? Bueno, yo en primer lugar una cosa que creo que es importante decir, que lo enfaticé hace años cuando hablábamos del hogar inteligente, es que si no es accesible no es inteligente, ¿verdad? No es smart. Yo esto siempre lo he comentado porque cuando hablamos de entorno inteligente, ciudad inteligente, hogar inteligente, pues la inteligencia en parte está en la empatía, en la interacción que se produce entre los servicios y productos y entornos de la ciudad y las necesidades y expectativas de los ciudadanos. Si la ciudad no es accesible en cuanto a que la ciudadanía no puede, digamos, interactuar con la ciudad, pues con el espacio público, con el transporte, con un tema cultural, por una cuestión empresarial, por una cuestión de, en fin, cualquiera de las facilidades de la ciudad, pues no se puede hablar de inteligencia porque no hay, digamos, esa empatía. Y entonces, mientras no existe esa empatía, pues que la ciudad tome decisiones, razonamientos avanzados para mejorar la vida, pues en la movilidad, en el día a día, en los diferentes aspectos, digamos, de información y comunicación y señalización que son tan importantes, pues eso no es posible, ¿no? Entonces, la cuestión tecnológica es importante al servicio de la ciudadanía cuando está ofreciendo pues los espacios de información o de comunicación que son necesarios, ¿no? Entonces, el ayuntamiento en ese sentido está avanzando mucho en la mejor posible pues señalización, comunicación, información, sabiendo que siempre se encuentra uno con algún espacio que no es accesible y que hay que seguir mejorando, ¿no? Porque, claro, la visión de inteligencia es una visión que tiene que ser integral, no solamente, digamos, que tenemos servidores o máquinas que nos están permanentemente dando información, ¿no? Pues yo qué sé, por ejemplo, la accesibilidad tiene mucho que ver también con la iluminación y con las cuestiones sonoras, ¿no? Entonces, cada vez más se van incorporando este tipo de sensibilidades en la tecnología de la ciudad, pues para que mejoren la movilidad, para que mejoren la accesibilidad, para que se adapten a las capacidades y expectativas de la población, ¿no? Entonces, yo creo que también es muy importante que la cuestión de la Smart City en el ayuntamiento, pues en los temas de movilidad se incorpora enormemente, porque cada vez se tienen más datos de cuáles son, digamos, las brechas de movilidad y las dificultades de accesibilidad y de comunicación, y eso pues se va incorporando en la mejora de la ciudad, ¿no? El plan de mejora de vía pública, de asfalto y aceras que se ha hecho este año enormemente y más también continúa el año que viene, pues está un poco orientado en gran medida a eso, ¿no? A que la ciudad pues es más inteligente porque se adapta mejor a las necesidades de la población que la habita y que tiene derecho a disfrutarla. Nos comenta, Fernando nos recuerda la UNE 178105
de accesibilidad en las ciudades inteligentes. Y estuvimos trabajando, estuvo Tania también muy involucrada, Tania Marcos, y sí que hemos conseguido esa estandarización para incluir en las ciudades la accesibilidad en el concepto de Smart City, que tanto le preocupa tanto a los ayuntamientos como a las propias empresas, compañías proveedoras de tecnología, esa accesibilidad. De lo que más nos han preguntado, Miguel Ángel, ha sido sobre denuncias y licencias. ¿Qué nos puedes decir? Porque de licencias hablábamos antes un poco, pero sobre todo, ¿qué nos puedes decir con la posibilidad de denunciar o cómo promover también que las licencias, los ajustes razonables de los que hablabas antes, realmente sean razonables y que se incluya la accesibilidad tanto en edificios como en locales comerciales, ¿no? Y sobre todo, si no se puede conseguir o si hay algún tipo de vulneración de la legislación, ¿cómo se puede denunciar a través del ayuntamiento? Bueno, la Oficina de Accesibilidad recibe muchas de las denuncias y reclamaciones que hacen las diferentes entidades, la ciudadanía, entidades públicas, otras entidades privadas, y las canalizamos a través de las áreas de gobierno para que cada una de las áreas en sus competencias pues nos informen de las mismas. En algunos casos esas van directamente a la entidad privada que tiene que hacer la mejora o la reforma o que esa licencia pues sea la adecuada para que sea accesible lo que se ha hecho, y en otros casos pues dependen directamente del propio ayuntamiento, ¿no? En los casos en los que depende del propio ayuntamiento, pues se están haciendo siempre pues propuestas de mejora, o en algunos casos, cuando no es una propuesta de mejora inmediata, tenerlo en cuenta para planes futuros, pero a corto plazo, cuando se aborda, digamos, la obra o la infraestructura o el equipamiento, ¿no? Y en lo que se refiere a la información de las licencias, pues la oficina tiene una comunicación directa también cuando dependen con las juntas municipales de distrito, ¿no? Entonces nos interesamos por lo que está pasando por los expedientes. Muchas veces nos llega la información en algunas cosas que se ha tenido en cuenta y en otras cosas que no ha sido posible y se va a avanzar, y devolvemos la información a los que nos han hecho la petición, pues en colaboración también con la Comunidad de Madrid y con el Consejo de Supresión de Barreras Arquitectónicas y Promoción de la Accesibilidad, o con las oficinas de atención a la discapacidad, o con las entidades representantes del tercer sector. Preguntaba antes Ricardo García Bamonde, y era una de las cuestiones que quería hablar contigo, era sobre la pandemia. ¿Cómo nos ha influido? ¿Cómo os ha influido al ayuntamiento? ¿Cómo lo habéis gestionado? ¿Cuáles son los verdaderos problemas, los más graves, los más acuciantes o los de más difícil resolución o solución que habéis tenido en el ayuntamiento durante la pandemia, y que tiene pinta de que nos va a tocar pandemia para un tiempo, con lo cual lo que hayamos aprendido de la primavera lo vamos a tener que aplicar ahora en invierno seguro, ¿no? Otoño-invierno. Sí, bueno, pues en primer lugar, pues ha sido un reto muy importante. Vale, ya estoy. Ahora, perfecto. Bien, sí. bien. Oye, de verdad que como cuando yo hacía teatro en la universidad, no es culpa nuestra, ¿no? Pero uno se siente responsable también, pero bueno, al final es que se ha caído la red en este rato, deben estar cambiando algo y por eso no funcionaba nada, pero bueno, reiniciándolo al final lo hemos conseguido. Estaba diciendo que yo soy optimista y tengo la esperanza en que las cuestiones de accesibilidad las vamos mejorando como el tiempo nos va mostrando y demostrando. Lo que pasa es que muchas veces son actuaciones que requieren un esfuerzo mayor de alguna obra que no se ha recibido bien, de alguna cuestión que la licencia se ha quedado ahí atascada, y también de complejidades que hay que tener en cuenta, que la ciudad muchas veces tiene espacios muy complejos, muy difíciles, muy antiguos, que la accesibilidad como que no se arregla sencillamente. A veces nos piden, pues hay que ampliar una acera, y resulta que la ampliación de esta acera pues también requiere un visto bueno de movilidad y tiene un impacto en la ciudad mayor, ¿no? Entonces, en toda la obra nueva que se está haciendo, se está incorporando a más y a más siempre que es posible, pero desde luego nos va a quedar siempre pendiente en esas mejoras, ¿no? Pero la verdad que hay algo que nos llena de muchísima satisfacción, y es cuando alguna actuación que ha quedado pendiente la hemos podido desatascar con otras
direcciones generales y eso está ocurriendo, ¿no? Una cosa muy buena que se está empujando desde la oficina es que en cada distrito de la Ciudad de Madrid, de los 21 distritos, pues tengamos un técnico municipal pues más responsable de accesibilidad, ¿no? Que eso nos está ayudando a poder agilizar las cosas puntualmente y en ese sentido tengo que decir que la coordinación territorial de la ciudad está muy sensibilizada al respecto. Retos de futuro, Miguel Ángel. Bueno, pues yo creo que yo te propongo el siguiente ejercicio, que proyectes tu visión a 5 y a 10 años. ¿Cómo te gustaría que estuviéramos dentro de 5 años dentro del Ayuntamiento de Madrid y en la sociedad en general? ¿Cómo estaríamos dentro de 10 años y cuál sería la utopía que te gustaría alcanzar, ¿no? Bueno, dentro de 5 años es que la gran mayoría de las reclamaciones que nos están llegando por los temas que estamos hablando de locales en gran medida o cuestiones de ascensores o de licencias, pues se estén resolviendo de manera más ágil, porque muchas veces se están llevando a cabo, pero los tiempos son más lentos de lo deseable y no será por falta de voluntad y de sensibilización de muchas entidades, ¿no? Yo creo que en ese sentido, a futuro también creo que si hemos mejorado en sensibilización, en accesibilidad física y sensorial, pues que la cognitiva también esté equilibrada con ellas, ¿no? De forma que no diferenciemos entre tipos de accesibilidad, sino que sea una accesibilidad plena y de serie, ¿no? Y en ese sentido, pues el ayuntamiento tiene un papel muy importante, pero también las entidades privadas y las empresas que son proveedoras de servicios y de infraestructuras y demás, ¿no? Yo creo que lo que espero es que dentro de 5 años, pues igual que en cierta legislación todo se está cumpliendo cada vez más, pues las cuestiones que aún están pendientes, pues comentabas de ajustes razonables, de licencias y así, pues como que vayan mucho más de la mano, ¿no? Y yo creo que en ese sentido se ha dado un salto muy importante, pues porque en lo que conozco más en detalle del área de gobierno de obras y equipamiento, pues todas las actuaciones que se hacen y las que vamos a ver en este año y el año que viene, pues eso se está teniendo en cuenta gracias también a un diálogo muy fuerte con el movimiento asociativo. A 10 años, pues la verdad que es un poco más difícil verlo, ¿no? Porque, como yo decía al principio, la accesibilidad es un horizonte móvil. Entonces, hay colectivos en los que ahora no nos fijamos tanto que son también importantísimos en el tema de la accesibilidad, ¿no? Entonces, yo creo que toda la obra nueva que se está haciendo y la responsabilidad que también se tiene en la parte privada, pues ha de incorporarse más y más, ¿no? Pues, por ejemplo, en la accesibilidad telemática o de accesibilidad, pues cada vez más, por supuesto, se está observando pues, en las páginas web, en las aplicaciones móviles o así, ¿no? Pero siempre nos encontramos que en los casos que son a lo mejor más complejos de accesibilidad, pues hay volúmenes de población que se quedan atrás, ¿no? Y la visión desde el punto de vista también de los objetivos de desarrollo sostenible es que nada se quede atrás, ¿no? Y hay algo que yo veo muy importante que yo quiero ver dentro de los próximos 5 años, 10 años, es la accesibilidad sostenible. Es decir, que cada vez que hacemos acciones de accesibilidad que mejoran la ciudad, pues es algo que perdure, que no haya marcha atrás, ¿no? Por ejemplo, en los temas que se han hecho en transporte en accesible en la ciudad de Madrid, pues es que siempre se está yendo cada vez a más, ¿no? Y a veces había dificultades de compatibilidad entre unas necesidades y unas limitaciones, y en cambio eso pues se va a estar incorporando más y más, ¿no? Entonces, es muy importante que esa defensa que tenemos todos de derechos en lo que se refiere a la participación social, que tiene que ver con la accesibilidad, pues la divulguemos más y la incorporemos de serie en todo lo que se va haciendo, tanto en las entidades públicas como en las privadas, ¿no? Y yo creo que una cosa que también tenemos que hacer es que, igual que hacemos crítica y autocrítica sobre las cuestiones de accesibilidad mejorables, también ser cada vez más activos en replicar y dar a conocer buenas prácticas, ¿no? Porque todas las cuestiones que se están haciendo de mejora y de penalización, pues están ahí, ¿no? Antes me preguntabas por el tema de las terrazas, pues efectivamente cuando empezó la modificación de la ordenanza, pues a demanda del movimiento asociativo, la Oficina de Accesibilidad ha actuado. Y entonces hemos incorporado cuestiones de accesibilidad que se han tenido en cuenta, evitando al máximo pues, la ocupación de la línea fachada, manteniendo de forma segura y accesible pues, los itinerarios peatonales,
En el caso de utilizar zonas de estacionamiento que se han autorizado, que fuera accesible el acceso desde la terraza. Y cuando nos han llegado algunas peticiones de que no se estaba cumpliendo suficientemente, pues he de decir que cuando lo hemos comunicado a los distritos y con policía municipal, pues se ha actuado y hay cosas que se han mejorado, porque también es cierto que el conocimiento de la población y en este caso del sector, pues también tiene que seguir creciendo, ¿no? Y sobre todo darnos cuenta que lo que hacemos en accesibilidad, el enfoque para todas las personas es multiplicador, porque algunas veces una persona solamente lo ve desde una necesidad específica, pero claramente está mejorando la ciudad para toda la población. Fantástico, Miguel Ángel. Oye, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. La verdad es que toda tu experiencia, trayectoria, es un ejemplo de cómo un cooperante de la accesibilidad, un convencido desde los inicios, un activista que está trabajando dentro de las administraciones públicas, y lo comentaba alguien en el chat, precisamente, trabajar dentro de las administraciones públicas para sensibilizar a las administraciones públicas y que realmente sean servidores públicos de toda la ciudadanía, no de una parte de la ciudadanía, es muy importante. Hemos visto la trayectoria universitaria de Miguel Ángel y cómo ha trabajado esa accesibilidad en la tecnología desde su posición en la Escuela de Teleco de la Politécnica de Madrid. Cómo el CEAPAT le abrió la mente y descubrió nuevos horizontes de la accesibilidad, y sobre todo ese equipo de profesionales de altísimo nivel que está en el CEAPAT. Te queda un reto por delante espectacular, es convertir a Madrid en la ciudad más accesible del mundo, y yo creo que es un reto que te lanzo aquí, que a través de tu experiencia, tu profesionalidad y el poder estar en esa accesibilidad, seguro que trabajando y todos juntos lo podremos conseguir. Hemos hablado del Plan Adapta, hemos hablado de las Smart Cities, del COVID, de la posibilidad de denunciar, de los retos del futuro. Yo creo que ha sido una entrevista, pese a los problemas técnicos que hemos tenido, bastante redonda. Yo quería comentarte, Jesús, que en estos últimos meses estamos haciendo un estudio del impacto de la accesibilidad en la seguridad en relación con COVID y otras pandemias, y al revés, ¿no? Porque en muchos casos, cuanto más accesible, más seguro. Entonces, es una cuestión de encontrar los puntos de encuentro, ¿no? Estamos también haciendo un estudio de cómo mejorar la comunicación bidireccional frente al tema de las mamparas y al tema de las mascarillas, y también pues la cuestión de la alternativa no táctil, pues que también puede ser una alternativa por presencia, ¿no? Yo también quiero decir que en estos 9 meses que llevo, casi 10 ya en el ayuntamiento, yo me he encontrado con muchísimos compañeros que no conocía, muy sensibles a este respecto. Y a mí una cosa que me ha agradado muchísimo en el Ayuntamiento de Madrid es encontrarme con compañeros de diferentes áreas de gobierno que han consultado a la oficina: oye, tenemos este proyecto, tenemos esta duda, ¿cómo esto se puede mejorar? ¿Qué es lo que dice la norma? Aquí no lo tengo tan claro. Y en ese sentido yo creo que estamos avanzando, ¿no? Entonces, la verdad que, bueno, pues en enero hará un año de la oficina y habrá muchas cosas que autoevaluar, pero esa vocación os aseguro que existe en gran medida en obra pública, en parques, en equipamientos, en movilidad, en transporte, en vivienda, ya lo hemos comentado, y estoy seguro que en el tema de locales pues también hay muchos que se hacen bien, ¿no? Y los rebajes se tienen en cuenta incluso cuando se mejoren las aceras para poder ayudar al propio establecimiento. Yo quería decir una cosa también, que nosotros hemos hablado toda la vida de diseño para todos, ¿no? Que a veces algunos decían para casi todos, ¿no? Pero es muy importante luego observar la implementación para cada uno y luego la validación con todos, ¿no? Porque muchas veces hasta que no se pone en marcha la mejora estructural o el equipamiento o así, pues no se es consciente de algunas cuestiones que los requisitos iniciales ni siquiera los propios usuarios habían tenido en cuenta, ¿no? Y es muy importante que esto se comparta y se replique, ¿no? Y también quiero decir que los distritos, aunque muchas veces pueda ser no de manera homogénea, pues porque cada uno tiene también un enfoque distinto, ¿no? Por la historia y la antigüedad de cada uno y su propia topografía, pues también hay una sensibilidad grande, y yo creo que es muy importante que eso nos lo vayamos comunicando a más, ¿no? Y yo la verdad que quiero dar las gracias a todas las personas que nos dicen lo que hay que mejorar, que agradecen lo mejorable y que para nosotros es tan importante, la verdad. La sirena no serás tú, que ahora te tengan que... No. ¿no?
Fenomenal, fantástico. Bueno, Miguel Ángel, pues muchísimas gracias. Ahora va a aparecer la encuesta. Para nosotros sería de gran ayuda que nos la rellenarais de cara a mejorar en los próximos foros de expertos en innovación y accesibilidad. Hemos hablado antes en el break sobre Accesibilitas. Os animo a que os conectéis, a que consultéis, a que interactuéis y que aportéis a ese gran portal de la accesibilidad. En otras ocasiones hemos hablado del boletín Innova Accesibilidad todos los meses, las últimas noticias, las últimas tendencias, investigaciones, soluciones, productos de apoyo que salen al mercado. Está a vuestra disposición, con lo cual os animo a que os deis de alta en la newsletter y, por supuesto, si queréis certificar vuestra asistencia y rendimiento académico de este foro de expertos, lo podéis hacer. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Un lujo compartir contigo esta tarde de jueves y muy agradecidos por estar con nosotros y por todo el trabajo que estás haciendo. Gracias, de verdad. Gracias a vosotros de corazón y hagamos entre todos el mundo accesible. Pues a por ello. Gracias.